Amigos de Efecto Estrategia, buenas tardes. Estamos con Alfredo Valverde y Lucho Horna. Ellos son socios de Inme Sports. Y siguiendo un poco con las entrevistas que hemos venido haciendo semana a semana, hoy vamos a hablar un poco sobre deporte y marketing deportivo. Alfredo, Lucho, gracias por aceptar la invitación. Y una de las primeras consultas que le quería hacer, primero Lucho, luego Alfredo, para que ambos respondan esta pregunta es, en el mundo corporativo se habló mucho del teletrabajo como una especie de salida para no cortarle las alas a las industrias y que muchas empresas puedan, digamos, a través del teletrabajo seguir desarrollando sus negocios. ¿Ha habido algo similar en un mercado mucho más complejo que para ser entendido a partir del teletrabajo como el deporte? O sea, ¿han habido o ustedes han sentido que han habido salidas para que el mercado del deporte no se vea tan afectado? Eh, Buenas tardes, David. Con respecto a la pregunta, yo creo que sí, o sea, definitivamente sí, hemos seguido trabajando y comunicados por el lado virtual, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, y en el rubro en el que nosotros nos encontramos, pasa a ser mucho trabajo de coordinación y de planeamiento, ¿no? Ya dado que el rubro deportivo, sobre todo en lo que tiene que ver en relación a eventos, hoy por hoy todavía no está activado. Entonces, para los eventos que teníamos programados, probablemente ahorita estamos tratando de reprogramar en el calendario y de organizarnos, y para eventos futuros empezar una etapa de planeamiento, ¿no? Siempre con miras a que esto pueda cambiar en los próximos meses y se pueda reactivar independientemente de la nueva o del nuevo formato que podamos tener en relación a la afluencia de público, ¿no? Alfredo, ¿tú cómo lo ves o cómo lo sientes? Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, en línea con lo que dice Lucho, nos hemos tenido que en ciertos rubros de la empresa que adecuar a plataformas digitales, ¿no? Por ejemplo, en la escuela de fútbol que manejamos a partir del mes de mayo, tenemos clases virtuales y el objetivo de esto es generar algunos flujos, obviamente mucho menores a los de antes de la pandemia, para cubrir costos del staff de esta área de la escuela de fútbol y además, diría yo que principalmente para seguir en contacto con el cliente, ¿no? Y una vez que se levante esto, regresar con mucha fuerza y con el cliente cercano en este periodo. Y con lo que respecta a los atletas, bueno, han tenido que ir trabajando muchos de ellos en la parte física, sobre todo vía Zoom con sus entrenadores, para tampoco dar ventajas físicamente, ¿no? En la parte deportiva en sí, no sé, en el caso de Juan Pablo Varías con el tenis, esto de Diego Elías con el squash y futbolistas, recién se ha reactivado esto hace pocos días o semanas, ¿no? pero, pero en resumen, hemos tenido que adaptarnos a plataformas digitales para darle continuidad a algunos temas. ¿Cómo, también, Alfredo, cómo ha sido la comprensión de las marcas que apostaban por el deporte en esta pandemia? Porque está claro que muchas marcas apuestan por el deporte por un tema de imagen, de reputación, de construcción de marca, ¿no? Y me imagino que frente a estos cambios, muchas marcas habrán quizás replanteado ese apoyo o ese enfoque. ¿Les ha pasado mucho de eso? Nos ha pasado tanto para el tema de eventos como para los atletas, ¿no? Eh, en algunos casos, con contratos vigentes, hemos tenido que replantear algunas cosas y donde más nos hemos visto afectados son con las renovaciones de los contratos, hablando, por ejemplo, de un auspicio de un deportista que en la gran mayoría de casos lo han parado hasta nuevo aviso, que posiblemente apuntamos a que sea el próximo año. Y bueno, y en cuanto a eventos nuevamente, y lo dejo a Lucho un poco hablar ahí, que es el Challenger, que es el evento que aún no está descartado, lo estamos luchando ahí con las marcas para ver de qué manera ingresan, ¿no? No sé si Lucho quieres complementar un poco el tema de las marcas puntualmente con el tema del Challenger. Sí, o sea, en lo que a eventos se refiere, definitivamente hay un tema importante, no menor, que es el tema de la afluencia de público, ¿no? Nosotros manejamos ya a raíz de la cantidad de años que estamos en el mercado, una afluencia de público bastante alta a lo largo de la semana del evento.
y que ahora, al día de hoy, genere incertidumbre y no sabemos realmente qué es lo que va a pasar en ese sentido, independientemente de que el evento siga programado y que estamos haciendo todos los esfuerzos de manera interna para poder realizarlo junto con la ATP. Dependemos 100% de un tema del gobierno, ¿no? Si van a permitir o no este tipo de eventos con miras hacia el final de año. Con respecto a eso, en tema de los auspiciadores directamente, hay auspiciadores que construyen la plataforma del auspicio en base al público, que es real y que se va a tener que replantear en caso se haga puerta cerrada, pero hay otros también que les interesa lo que es la presencia de marca, lo que es la difusión del evento, el hecho de haber estado en ESPN 3 años seguidos, el hecho de poder tener una plataforma digital bastante fuerte con la transmisión streaming que tenemos de todos los partidos del cuadro principal y vamos a tener que tomar caminos o dirigir un poco el tono del evento hacia las facilidades que podamos tener, ¿no? Y en ese sentido ahí entra un poco también el tema de la creatividad y de reinventarse con miras a la logística que vamos a tener, ¿no? Eso sigue siendo una incertidumbre y esperemos que a medida que vayan pasando las semanas y los meses pueda estar un poco más claro, ¿no? Ahora, Sí, y bueno, David, un poco sí, complementando lo de Lucho, dada la coyuntura y acá a fin de año, lo más probable es que no hayan eventos deportivos relevantes. Hay que ver el lado positivo, ¿no? Que si hacemos el Challenger, las marcas que estén linkeadas al evento van a tener un contenido importante, historias relevantes que contar en esta pandemia y hay que llevarlo por ese lado hacia las marcas, ¿no? totalmente de acuerdo. Creo que el hecho de tener público no significa que el público no lo esté viendo, quizás a través de una pantalla de televisión, que podría ser una idea interesante. O sea, y justamente yendo hacia eso, he escuchado declaraciones de, sobre todo entrenadores de fútbol que decían jugar sin público, que ya saliendo un poco el tema del marketing como tal, ¿no? Jugar sin público es como no jugar, creo que lo dijo Guardiola en algún momento. Este, pasa eso, Lucho, tú que estás metido en el tema de la Davis con los chicos y demás, ¿cómo los ves a ellos? Y además te lo pregunto porque el tenis fue una de los primeros deportes en volver no solamente aquí, sino en el mundo, pero se han ido dando algunos casos en los propios jugadores por temas directos e indirectos de COVID. Entonces, ¿cómo ves tú eso? La Davis también se ha aplazado. ¿Cómo los ves? ¿Cómo los sientes? ¿Cómo evalúas ese tema? A ver, dentro del contexto del comentario, digamos, de lo que puede haber dicho Guardiola o que lo han dicho varios deportistas también, tanto Nadal como Djokovic, si no me equivoco, en algún momento también hablaron de que jugar un Grand Slam sin público sería un cambio demasiado fuerte. Sin embargo, es trabajo, ¿no? Y llega a determinado momento en el que si la opción es competir sin público o no competir, todos van a tomar la decisión de empecemos, vamos a empezar y empezar a generar contenido y empezar a generar trabajo también. Entonces, en ese sentido, sí es diferente. Jugar a estadio vacío es definitivamente un poco más aburrido, por decirlo de alguna manera. Deja las emociones de lado, pero si se tiene que hacer, se tiene que hacer. O sea, yo creo que en ese sentido no hay vuelta que darle. Y tomando un poco el ejemplo de lo que pasó en esta exhibición que se realizó en Serbia o Croacia, que lo organizó Djokovic, ¿cómo te puedo decir? Se desnudó el sentido de que si haces un evento hoy por hoy, bajo la situación en la que estamos con el virus, con mucha gente y sin las medidas de seguridad necesarias, es un riesgo bastante grande, ¿no? Creo que eso va a ir cambiando semana a semana y definitivamente uno tiene que adecuarse a cómo esté la pandemia en ese momento y en el lugar en el que estés organizando el evento. Alfredo, y luego Lucho, ¿cómo creen ustedes que va a cambiar el deporte si es que pudiésemos vaticinar un poquito esto y el marketing deportivo y la gestión deportiva con la llegada de esta pandemia? Antes de empezar la entrevista conversamos con Alfredo de si incluso encontrando una vacuna podríamos hablar de acostumbrarnos a lo que era el deporte antes, tanto para la práctica, en el caso amateur o incluso profesional, como en la afluencia, ¿no? Sí, yo creo, David, que hay que ser muy pacientes ahí, muy pacientes, aterrizar, vivir la realidad y saber que la gente debe estar con ciertos temores, incluso cuando esto se levante, incluso cuando hay una vacuna. Como te decía, creo que hay una curva de tiempo para que esto regrese a la normalidad.
pero lo que sí tenemos muy claro en la empresa es que en este tiempo que te da para hacer una pausa, para repensar muchas cosas, hay que buscarle valor agregado a los eventos o a las escuelas o a los servicios en general que tenemos para regresar con mucha fuerza y con una ventaja competitiva, ¿no? Esa es un poco la línea a donde vamos. Sí, o sea, yo en ese sentido estoy totalmente alineado con Alfredo y pienso que si bien no sea probablemente a un futuro inmediato, pero a mediano plazo esto va a volver a la normalidad. O sea, se han manejado pandemias en años pasados, en siglos pasados y todo volvió a la normalidad, no veo el por qué no. Probablemente vamos a ser más cuidadosos, probablemente vamos a manejar el tema de la higiene de una manera muchísimo más importante, que creo que es algo bueno, pero no me puedo o no me permito pensar en que de aquí a un año no estemos nuevamente en una normalidad o por lo menos al 90% de lo que era antes, ¿no? Ok, la última para ambos. Si bien es cierto, muchas decisiones dependen de cada gobierno, digamos, las grandes instituciones en cada deporte, el ATP, en el caso del tenis, o la Federación Internacional de Squash, no sé exactamente cuál es la que lo regula, ¿qué perspectivas tienen o cómo están analizando esto? ¿Cómo lo van planteando? Yo he visto por ahí que hay algunos ya partidos de exhibición, digamos, de jugadores de primer nivel. En el squash creo que ha ido pasando también lo mismo, pero ¿qué perspectivas tienen? O no sé si saben y han hablado con ellos, imagino sí, estas grandes instituciones de cara al retorno paulatino al deporte, ¿no? Por lo menos este año. Hay comunicación directa, ¿no? Aproximadamente cada 15 días nosotros nos juntamos y tenemos reuniones con la ATP. Y en ese sentido creo que han sido bastante claros, por lo menos hasta la semana pasada, porque eso nuevamente, lo repito, cambia semana a semana. Es un tema que es muy difícil hacer un plan a mediano plazo hoy por hoy con la situación. Y la ATP ha sido muy firme en decir de que el circuito se tiene que reactivar este año, ¿no? Ese ha sido el último mensaje que hemos tenido y hoy por hoy hay un calendario que inicia el 17 de agosto en Estados Unidos, en Washington, y se juega la temporada de cancha dura, y luego pasa a Europa la temporada de polvo ladrillo, iniciando en Roma o Madrid, en Roma, si no me equivoco. Tomando eso, la iniciativa del ATP es reanudar el circuito y de la ITF también. Sin embargo, son muy abiertos y en ese sentido un poquito más flexibles de lo que eran anteriormente. Entienden que muchos torneos van a depender de los gobiernos locales, de las decisiones que tome el gobierno. La ATP no puede ponerse por encima de la decisión que toma el gobierno y decir, ok, se hace un Challenger en Lima, en Perú, en octubre, cuando las fronteras todavía están cerradas. Entonces, yo creo que ahí va a tener que haber un tema de flexibilidad y de manejo que se va a ir dando semana a semana y de esa forma poder estar alineados en un calendario. Hoy por hoy Europa ya se abrió, si bien solo para Comunidad Europea, están pensando que para lo que es septiembre ya deberían de poder llegar atletas. Estados Unidos tiene una política de que los atletas profesionales puedan entrar, con lo cual el US Open estaría prácticamente asegurado si es que la pandemia se empieza a controlar de una mejor manera en Estados Unidos, y en ese sentido queda esperar. ¿Sudamérica lo ves lejos de eso todavía? Hoy por hoy yo lo veo lejos. Hoy por hoy yo sí. O sea, Brasil creo que va a ser muy difícil que era un torneo de aquí hasta noviembre, diciembre. Nosotros lo mismo. Argentina, Ecuador. Argentina ya canceló un par de torneos. Ecuador está pensando en tirarse para final de año. Entonces hay que ir viendo cómo se van manejando las cosas semana a semana, ¿no? Y en squash, ¿pasa algo parecido? Con Diego, por ejemplo. Bueno, en squash la PSA es el símil de la ATP, es quien gobierna los torneos de squash. Aún no hay una fecha definida para regresar al circuito. Aún no está anunciado. Al igual que con la ATP, tenemos conversación con ellos cada cierto tiempo, cada 2, 3 semanas con ellos, porque además tenemos un evento en el calendario de la PSA que estaba agendado para este año, el primer semestre, un evento internacional, donde sin duda Diego va a ser la carta principal aquí en Lima. Y estamos viendo con ellos para cuándo lo hacemos, ¿no? Ya estamos pensando en el siguiente año, pero estamos un poco también a la espera de cómo se reacomodan los eventos grandes
para nosotros también estar en una semana que sea atractiva para Diego y para jugadores pues, del top 20, top 30 de la PSA, ¿no? Entonces, la PSA creo yo que sí está un poquito más, un poquito atrás que el ATP en cuanto al regreso al circuito. Ok. No sé si quisiera alguno de ustedes dos agregar algo más o cerrar con algún mensaje en general de cara a lo que se viene en los próximos meses, ¿no? De hecho, creo que hay un público vinculado al deporte en Perú, sobre todo, en general en el mundo, ¿no? Que tiene muchas expectativas sobre en general el retorno de las disciplinas, ¿no? Tanto a nivel amateur como a nivel de profesional. No sé con qué, si quisieran cerrar cada uno de ustedes con algún mensaje, empezando contigo, Alfredo. Yo sí confío que cuando esto se comience a retomar, que apuntamos a que sea a finales de este año o inicios del siguiente, la gente va a rezar con muchas ganas. O sea, el consumidor está ya con muchas ganas de salir, de consumir, y eso es un tema que nos inyecta de cierta manera energía para hacer las cosas de una mejor manera. Y una lección que hemos tenido a nivel de la empresa en esta época de la pandemia es que sí nos ha permitido estar mucho más unidos. Por ejemplo, en el tema de la ATP, nos hemos unido los 9 torneos de la región del nivel Challenger para negociar con ellos mejores condiciones para hacer un torneo a final de año, ¿no? Y lo hemos liderado esto con Lucho y la verdad que nunca en los 8 años del torneo habíamos tenido tanta comunicación con otros torneos, con el torneo de Ecuador, con el torneo de Brasil, Argentina y otros países. Eh, y al igual, localmente, yendo a un tema más local, en este tiempo hemos liderado la creación de la Cámara Peruana de Industria Deportiva, que básicamente lo que persigue es, en un gremio, juntar a las empresas de la industria para hacernos en bloque más fuertes. Claro. Entonces, el lado positivo de todo esto es que ha generado una unión en la industria y eso nos va a permitir, sin duda, regresar más fuertes todos también, ¿no? Lucho, para cerrar tú. Aquí lo importante es seguir dándole contenido hoy por hoy a nuestras cabezas. Tenemos hoy por hoy la oportunidad de crear y eso es algo importante. Desde un inicio de este 2020, nosotros veíamos este año con muy buenos ojos y bueno, pasó lo que pasó y creo que eso también nos ha dado una enseñanza de que nada está comprado, nada está asegurado y hay que seguir produciendo y seguir poniéndole la mejor actitud para ir generando buenos contenidos. Ahora con toda esta experiencia, después de las reuniones que tenemos, creo que el 2021 va a ser un buen año, quiero verlo de esa manera, con muy buen contenido de deportes, tomando todas las precauciones del caso y seguir trabajando en una industria que es tan maravillosa como es el deporte tanto amateur como profesional. Buenísimo. Listo, muchas gracias a los dos y esperemos que el deporte y las distintas industrias se empiecen un poco a reactivar con el paso de los meses. Les mando un abrazo. Gracias, David. Un abrazo. Gracias, David. Cuídense. Un Chao, abrazo. Chao, chao. chao.